para que después ya comenzamos también la grabación y después la subimos al canal de YouTube. Bien, hermanos, vamos a comenzar mientras se van integrando los hermanos a través del Facebook como también a través de la plataforma Zoom, y vamos a dar comienzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? En primer lugar vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos conceda espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios para poder participar, para poder recibir la enseñanza, para poder meditar en la palabra que nos hace tanto bien y así ir adquiriendo el conocimiento necesario, aquel conocimiento que necesitamos, hermanos, para poder ir cada día creciendo en gracia, pero también creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, a través de su Espíritu Santo pueda, ¿verdad?, concedernos la sabiduría que necesitamos para poder participar. Bienvenidos los hermanos que se están integrando. Pueden abrir sus cámaras, vamos a orar para que Dios nos conceda esa sabiduría que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús vamos delante de tu presencia, reconociendo, mi Dios, que somos pecadores, que somos faltos, reconociendo que necesitamos de esa sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder participar de esta lección de estudios bíblicos. Dios mío, concédanos espíritu de sabiduría por misericordia y de conocimiento de Dios en nuestra vida para recibir el consejo de tu palabra. Tu sangre preciosa nos lave y nos limpie de todo pecado y nos deje apto para poder participar de esta lección. Señor, necesitamos tanto conocerte a ti, saber de tus atributos, saber, Señor, quién eres en verdad. La iglesia, como iglesia, necesitamos saber y conocer al Dios que servimos, al Dios que alabamos, al Dios que glorificamos, al Dios que nos ama, al Dios que nos salvó, al Dios que nos predestinó, oh Dios, y al Dios que nos ha dado toda y tantas promesas que tenemos como pueblo. Gracias, mi Dios. Bendice a nuestros hermanos que se van integrando a la sintonía a través del Facebook, como también los que vienen a esta plataforma Zoom. Bendíceles en grande manera, Señor, y únenos en la comunión de tu Espíritu Santo. Queremos participar de esta lección, Padre, hablar de este atributo tan glorioso, bendito y único. Solo usted es santo. Señor, ayúdanos a nosotros para entender y mediante estemos caminando en esta vida, en este pasar por este mundo, podamos seguirnos perfeccionando en esta santidad. Padre, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ya hemos orado, ya hemos comenzado esta hermosa lección. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que se van integrando a la sintonía. Hermanos, yo les pido, si quieren, pueden prender sus cámaras y podemos interactuar en esta tarde. Dios bendiga a las hermanas, los hermanos que se van integrando a través del Facebook. Así que, hermanos, yo les pido que tengan ahí su libreta, como todos los estudios lo hacemos, que siempre recomiendo, hermanos, que tengamos siempre un cuaderno exclusivo para los estudios. Y cada hojita llevamos la lección que estamos presentando, porque usted va a ir anotando las citas bíblicas para que podamos, hermanos, participar e interactuar. Ahí está nuestra hermana. Bienvenida, mi hermanita. No le veo el nombre, pero Dios le bendiga mucho. Prenda su micrófono para que se presente mi hermanita que está junto a nosotros. Amén. Su micrófono, hermanita, a ver si lo puede prender porque no la escuchamos.
Bien, no tenemos audio de retorno de mi hermana, pero qué bueno que está con nosotros. No sé si nos escucha, a ver si nos escucha. Sería maravilloso saberlo para que pueda participar en esta tarde junto a nosotros. ¿Mm? Así que Dios le bendiga, mi hermana. Yo creo que ya va a solucionar el tema de su audio para conocerla, ¿ya? Y saludarla. Desde ya le damos la más cordial bienvenida. Tenemos mi hermano Carlos también, que está junto a nosotros. Sé que Dios te bendiga, hermano Carlos. Y creo que mi hermano Víctor también está junto a nosotros. Bien, amados hermanos, la semana pasada terminamos de estudiar el Evangelio de San Juan, que es un evangelio realmente maravilloso. Hemos aprendido muchas cosas maravillosas. Pudimos ver, hermano, la diferencia entre los libros, los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, cuál era la diferencia y los tiempos también en la cual Jesús dijo, lo que está escrito ahí en el Evangelio de Juan. Y es muy importante porque para nosotros los predicadores, para nosotros hermanos, es muy importante, hermanos, saber, conocer las reglas elementales de la interpretación, porque para poder explicar, para poder enseñar, para poder exhortar un mensaje, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que sabernos colocar en la situación, en el lugar y en el tiempo en la cual estaban diciendo tal o cual cosa. Entonces, las reglas elementales son quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, ¿ya? ¿Y para qué se lo dijo? Es muy importante, hermano, porque así, hermano, cuando nosotros entendemos esta forma maravillosa de estudiar las Escrituras, entonces nos damos cuenta, hermanos amados, que hay muchas cosas que antes sacábamos de contexto, pero luego, con la ayuda del Señor, empezamos a darnos cuenta, hermanos, que nos está enseñando la palabra del Señor. Ahora sí, mi hermanita está junto a nosotros. A ver si yo voy a desactivar su micrófono. A ver. Yo creo que dice que tenemos que reactivar su micrófono. Mi hermana. Bien. Vamos a tomar como texto, hermanos, vamos a tomar como texto abrio Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. ¿Ya? Ese va a ser el texto para comenzar a desarrollar el tema. Hoy día, hermano, vamos a tocar este tema tan importante, tan delicado y tan poco mencionado, que es acerca de la santidad. La santidad, hermano, la santidad. Y hoy día se habla muy poco acerca de la santidad porque nosotros, como humanos, somos muy rápidos y fáciles para acomodarnos a las cosas del mundo, a acomodarnos a lo que el mundo nos ofrece. Entonces, hermanos amados, es por eso que no tocamos mucho este tema. Pero hoy día vamos a tocarlo, aunque el tema de la santidad es muy profundo, hermano, muy extenso. Vamos a tocar ciertas áreas, hermanos amados, de la santidad. Y quiero comenzar, hermano, diciendo que en estos últimos tiempos, cuando el mundo está lleno de violencia, lleno de corrupción, de maldad, de pecado, eso lo podemos ver, hermanos, constantemente. La violencia que se exhibe en todo el mundo, hermano, en todo el mundo. Vemos cómo la gente se porta tan violenta, no mira consecuencias, y vemos que esto va creciendo cada día más. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos complicados, y bueno, y la palabra del Señor, que es nuestra guía, nuestra brújula, ella nos enseña, hermanos, que no veremos tiempos mejores. Cada día va a ser peor. En este tiempo donde el hombre está lleno de violencia, el uno contra el otro,
Entonces, cuando vemos todo esto que pasa a nuestro alrededor, hablar de santidad, hermanos amados, para el mundo o para la misma iglesia, de pronto es un tema anticuado o místico. Pero no podemos nosotros, hermanos, dejar de hablar o de meditar en este tema tan importante. Por eso, hermanos amados, que hoy día vamos a tocar este tema tan maravilloso. Cuando hablamos de santidad, para el mundo secular, la santidad, ¿qué es lo que es? Ellos ven la santidad en las imágenes, ellos ven la santidad en los dioses que tienen de yeso, de madera, de metal, y ahí él es un santo, ellos son santos, pero no se consideran a sí mismos como santos. Entonces, por eso que la palabra santidad es como muy fuerte para algunas personas, pero para nosotros no. Para nosotros debería ser algo realmente que sería de una manera cotidiana. Entonces leamos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, que es hermano, es un texto fuerte, tremendo, hermano, que nos hace meditar mucho. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 dice como sigue, en el nombre del Señor. Porque escrito está. Ahora bien, acordémonos de Jesús cuando comienza, hermanos, su ministerio. ¿Ya? Dice que fue al Jordán, fue bautizado por Juan, y luego de subir de las aguas, hermanos, cuando el Espíritu Santo baja, ¿verdad?, en forma de paloma sobre él, anunciando y diciendo al mundo que el Mesías ya había llegado, hermanos, entonces, hermanos amados, dice que se apartó, se fue al desierto a orar, y allá estuvo por 40 días. Hermanos, pero ahí no estuvo exento de complicaciones o dificultades. Satanás fue a tentarlo allá mismo. Y estas palabras las usó mucho Jesús cada tentación que le hizo Satanás. Escrito está. Y cuán importante, hermanos, es que para nosotros podamos, hermanos queridos, conocer las Escrituras y tenerlas en nuestro lenguaje diario. Escrito está, dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 16, sed santos. ¿Por qué? Sencillamente porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Él es santo. Y somos sus hijos, somos su pueblo, somos el pueblo adquirido por Dios, somos hijos de Dios, seguimos a Dios, le obedecemos a Él, por lo tanto, debemos nosotros ser santos. Dios te bendiga, bienvenida mi hermanita Luisa, si puedes prender tu cámara, hija, bienvenida a la lección de hoy. El día de hoy, hermanos, vamos a tratar, y ojalá alcancemos a tocar los siguientes aspectos. Vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, ¿ya? Vamos a hablar un poquito por qué somos llamados a ser santos. También vamos a hablar, ¿qué entiende usted? ¿Qué entiendo yo como santo? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué concepto tenemos? ¿Ya? También, hermanos, vamos a hablar ¿cuándo se vuelve santo algo o alguien? ¿Cuándo? También es muy necesario que lo sepamos. Vamos a hacer alguna definición acerca de la santidad, ¿ya? También, ojalá lo alcancemos a tocar, cómo una persona puede santificarse, cómo nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podemos santificarnos, ¿ya? Entonces, y por último, ¿cómo guardamos nosotros la santidad? Estos aspectos quisiera tocarlo con la ayuda del Señor para que podamos entender un poquito más este maravilloso tema de la palabra del Señor. Entonces, la santidad de Dios, primer aspecto importante que vamos a leer. Colóquele ahí en su cuadernito, la santidad de Dios, como subtítulo, hermanos. ¿Para qué? Para que los textos que podamos anotar aquí, usted sepa que son acerca de este concepto, ¿ya? Los hombres, por muy santos, hermanos amados,
Dios te bendiga, hija, mi hermanita Luisa. Los hombres, por muy santos, justos, buenos que sean, hermanos, todos los seres humanos, todos los hombres, somos o son débiles en su carácter. Todos, de una o de otra manera, de pronto mostramos nuestra debilidad de carácter. Entonces, ¿qué es la santidad de Dios? Nosotros debemos analizarlo esto. Bueno, la palabra santo viene de una palabra griega, kadosh, que significa, hermano, que viene de dos palabras. Y esto es muy importante, hermano, analizarlo porque estamos estudiando, estamos viendo. Y esta palabra se compone de dos palabras que significa separado, pero también significa pureza. O sea, todo lo santo delante de Dios es separado para Dios. Por eso que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo separado. ¿De dónde? Del mundo. O sea, todo lo que en el mundo éramos o habitaba en nosotros, tiene que salir porque ahora Dios nos ha separado. Más adelante vamos a ir viendo esto. Ahora también, cuando hablamos de pureza, Dios es un Dios puro. Dios es un Dios de pureza. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que está completamente separado, limpio de toda corrupción. Ese es Dios. ¿Me entiende? Y al estar limpio de toda corrupción no puede tolerar, hermano, el pecado. Por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado porque hay pecados que son regalones, pues, hermano. Y aunque sean regalones, tenemos que dejarlo. Lamentablemente tenemos que dejarlo. En ese sentido, hermanos amados, Dios es santo y puro y no hay otro como Él. ¿Se da cuenta? Sus atributos, hermanos amados, su omnipotencia. Nosotros tenemos que conocer los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos. Hablar de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su soberanía, de su justicia, etcétera, de su santidad, etcétera. Son atributos de Dios que tenemos que conocerlos. ¿Por qué Dios tiene este tipo de atributos? Entonces, todos los atributos de Dios, hermanos amados, está rodeado de su santidad. Dios santo es omnipotente. Dios santo es justo. Dios santo es omnisciente. Dios santo es soberano. ¿Me entiende? Todo está envuelto en su santidad. Entonces, por eso es que es súper importante que nosotros podamos empezar a conocer a nuestro Dios. Y esto nos dice que Él es perfecto en su carácter. Por eso que la vez pasada, hermano, cuando hablamos acerca de los frutos, del fruto del Espíritu, hermano, es un solo fruto. Pero ahí nos muestran 9 características. Esas características del fruto del Espíritu es el carácter de Jesús, es el carácter de Jesucristo. Y esas características del carácter de Cristo tienen que estar en nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la Biblia de esta forma, entonces nosotros empezamos a caminar como cristianos, como hijos de Dios. ¿Me entiende? Entonces, Dios nos ayude. Todo lo que no es puro, hermano, todo lo que no es santo, no proviene de Dios. Entonces, aquí empezamos a tomarle peso a lo que significa la palabra de Dios. En una oportunidad me dijeron que yo era demasiado duro cuando yo decía lo siguiente: usted ama a Dios todo lo que ama la Biblia. Porque hay muchas personas que me dicen, yo amo a Dios, yo sí que amo a Dios. Y ok, yo amo a Dios. Y yo le pregunto, hijo, ¿y cuántas veces al día lees la Biblia? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es tu hábito de lectura? Y resulta que no lees la Biblia. Entonces yo le digo, tú amas a Dios todo lo que amas la Biblia. Ese es el amor que le tienes a Dios, porque a Dios lo conoces a través de la Biblia. ¿Me entiende o no? Entonces nos ayuda el Señor. Parece duro, pero así es.
entonces todo lo que no sea puro y todo lo que no sea santo no proviene de Dios. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, las cosas se empiezan a poner serias, porque el evangelio es para gente seria, para gente madura, porque el evangelio no es algo tan liviano. Entonces, Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a empezar a abrir las escrituras. Vamos a empezar a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Viene a mi mente, hermanos amados, cuando nosotros leemos el libro de Isaías, ¿ya? El libro de Isaías, abra su Biblia en el libro de Isaías, y nosotros vamos al capítulo 6, hay un capítulo ahí realmente extraordinario. No sé cuántas veces usted lo ha leído, pero Isaías capítulo 6, hermanos, es un capítulo que nosotros siempre deberíamos estarlo leyendo una y otra vez, para ver muchas cosas preciosas que ahí el Señor nos enseña, ¿ya? Vamos a ver, hermanos amados, qué nos dice aquí el Señor, ¿ya? Cuando nosotros leemos este capítulo, nos empieza diciendo, ya en el verso número 2, está hablando, hermano, después que murió el rey Usías, ya, dice el profeta, vi yo al Señor sentado, ya, sobre un trono alto y sublime, ya, empieza a explicar, alto y sublime. Por encima de él habían serafines, por encima del trono de Dios, habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, estos seres celestiales que estaban ahí, y el uno al otro daban voces diciendo, escuche bien, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para entender, hermanos, lo que significa. En el cielo todo es puro, todo es santo, ahí no hay pecado, ahí es donde nosotros vamos, para allá vamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un varón perfecto, aquí en la tierra lo vamos a ir perfeccionando, ¿verdad? En todo nuestro caminar, pero nunca llegaremos a esa estatura hasta que estemos en la presencia de Dios. Por eso que aquí le hacemos empeño, tratamos de agradar a Dios, pero no lo vamos a lograr hasta que estemos en la presencia del Señor, ya sea cuando Cristo venga por usted o venga por su iglesia. Ahora bien, anote por favor, el Salmo 89, verso 35 dice lo siguiente. El Salmo número 89, verso 35 dice, una vez he jurado por mi santidad. Está hablando Dios, Él jura por su santidad. O sea, este atributo es lo que cubre todos los otros atributos de Dios. Nosotros tenemos que mirar de este punto de vista a nuestro Dios, ¿ya? Porque Él es santo. Él juró por su santidad, por su pureza. Hermano, es tan glorioso todo esto, ¿ya? Y no mentiré a David. Dios no es un Dios de mentira. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, cuando hablamos de Dios, hablamos de sus características y de su persona. Tenemos que tener cuidado porque tenemos que saber lo que Dios es para que nosotros podamos hablar de Él. Porque de lo contrario podemos caer en errores. ¿Ya? Dios es santo. Ahora bien, el apóstol Pablo le decía a los corintios en 2 de Corintios capítulo 7. Y aquí, hermanos, vamos a poner mucha atención en este versículo. 2 de Corintios capítulo 7. Ya dije, hermanos, que los hijos de Dios tenemos como hijos de Dios un sinfín de promesas. Un sinfín de promesas.
Muchas promesas hay en la Biblia para el pueblo de Dios, para sus hijos, para los que hemos nacido de nuevo. ¿Ya? ¿Y qué nos dice aquí el Señor en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1? Mi hermanita Luisa, ¿le puede dar lectura, por favor? Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Mire qué interesante, mire qué interesante. Así que, amados, habla la iglesia, nos habla a nosotros. Bienvenidos los hermanos que se van integrando al Facebook. También están estudiando junto a nosotros. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas tenemos? ¿Cuáles son las promesas que tenemos, hermanos amados, en la cual el apóstol Pablo está hablando? Y para eso nosotros tenemos que ir rápidamente, hermanos, al contexto anterior. Ya he hablado y le he enseñado muchas veces, hermanos amados, que tenemos que nosotros conocer siempre la palabra del Señor, su contexto anterior, el contexto posterior, el contexto histórico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y cuando dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesa está hablando? Entonces tenemos que volver un poco más atrás y poder leer el capítulo 6 de este libro para entender este versículo número 1. Y vamos un poco más atrás al capítulo 6, ¿ya? Y en el versículo 14 en adelante, para entender lo que nos enseña la palabra, dice, no os unáis en yugo desigual, es un mandamiento, cuidado, ¿ya? Y aquí abarca un sinfín de cosas. Con los incrédulos, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nos empieza a hacer preguntas. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Absolutamente ninguna. En medio de toda la oscuridad, usted prende una luz y se acabó la oscuridad. Entonces no hay nada que se pueda mezclar ahí, ¿ya? Y sigue diciendo, ¿y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y de aquí en adelante empezamos a tomar atención. ¿Y qué acuerdo, dice, hay entre el templo de Dios? ¿Usted conoce el templo de Dios? Claro, pues. El templo de Dios y los ídolos. Escuche bien. Porque vosotros sois el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo mora en su templo, vive en su templo. Entonces dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, y escuche bien, dice el capítulo 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, pongamos atención a las promesas que tenemos, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Ahora bien, aquí tenemos, hermanos amados, varias cosas importantes que tenemos que rescatar. ¿Ya? Varias cosas importantes que tenemos que rescatar. Hay varias promesas aquí. Por ejemplo, la primera dice, habitaré. ¿Y qué dijo Dios? Que Él morará en nuestro corazón. Dice que Él va a morar en nuestro corazón. Entonces, hermanos amados, tenemos que poner atención a estas cosas. Ya va a morar en nuestro corazón. Habitaré, cuando dice habitaré, significa que Dios iba a morar en nuestro interior, en nuestro ser interior, en el hombre interior, ¿ya?
y que se quedaría con nosotros. Él no viene, hermano, a visitar a nadie, sino que Él viene a morar en el corazón del cristiano. Primera promesa. Segunda promesa, y andaré entre ellos. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Ya? Significa, hermanos, que Dios no solo iba a estar dentro de nosotros, sino que iba a andar alrededor de nosotros para protegernos, para guiarnos, para consolarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay un hermoso texto que dice, el ángel de Jehová campa alrededor, ya, de lo suyo, alrededor de los hijos de Dios, y los defiende. ¿Me entiende? Entonces, ahí nosotros empezamos a tomar atención y a conocer realmente las promesas que tenemos. Tercero, y seré su Dios. ¿Se da cuenta? Ahora bien, veamos la secuencia. ¿Ya? Si nosotros creemos a esto y lo aplicamos, entonces vamos a tener toda esta promesa. Y seré su Dios. No todos los hombres, no todo el mundo tiene a Dios por Padre. No, señor. No, 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 no. En una oportunidad venía de Chile Chico, en la barcaza, y me encuentro, bueno, venía con un grupo de hermanos y nos encontramos con un sacerdote, con un curita. Y empezamos a conversar y entonces le dijimos, ¿por qué ellos, siendo hombres tan educados, hombres tan intelectuales que conocían las escrituras, por qué le mentían tanto a la gente? ¿Por qué no le decían la verdad? Y sabe que al final nosotros nos reímos. Y él decía, y empezó a tartamudear y decía, es que, pues si le decimos estas cosas, pues nos matan. Entonces ellos saben que están equivocados, pero sencillamente no lo quieren decir porque esas son sus tradiciones y todo el mundo ya está concientizado en eso. Entonces, no todos los hombres en la tierra tienen a Dios por Padre. Ojo, nosotros sí. ¿Me entiende o no? Dios es Padre de nosotros y seré su Dios. ¿Quiénes? Los que aceptan a Jesús, los que creen en el Evangelio, los que siguen sus pisadas. Tenemos ese gran privilegio de tener al único Dios, verdadero, santo, justo, misericordioso, omnipotente, omnisciente, etcétera, etcétera. Es nuestro Padre, hermano. ¿Se da cuenta? Miren las promesas maravillosas que tenemos. Cuarto, y ellos serán mi pueblo. ¿Se da cuenta, hermano, cuán importante es esto? ¿Cómo, hermano, el tremendo mensaje que tenemos aquí en estos 3 versículos, de una profundidad enorme, hermano. Y ellos serán mi pueblo. Usted, hermano, y yo somos del pueblo de Dios y debemos servirle como pueblo de Dios. Y por eso que dice que no podemos nosotros andar en yugo desigual. O sea, de una fuente no puede salir agua dulce y amarga. No puede. Entonces nosotros tenemos que, en este camino de perfección, comenzar a santificarnos, hermano. A dejar las cosas del mundo, a acercarnos más a Dios, a creerle más a Dios y a dejar todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, por lo cual, porque ahora cuando dice por lo cual, ¿qué está diciendo? Por las promesas que tenemos, por las promesas, hermanos amados, que Él tiene para nosotros, por todo lo que ya hemos dicho en estos versículos. Por lo cual, dice el Señor, hermanos amados, salid de en medio de ellos. Esto no es una sugerencia, este es un mandamiento. Nosotros debemos salir y dejar las cosas del mundo. Hermano, dejar de mentirnos, dejar de hacer cosas que a Dios le desagrada. ¿Ya? Entonces, todos los que somos cristianos, hermanos, tenemos que salir de allá. Dios nos separó. Para eso nos llamó. Después vamos a ver lo que las escrituras nos enseñan acerca de esto. Y apartado dice el Señor. Y no solo eso, no se queda solo ahí, sino que dice, y no toquéis lo inmundo. O sea, todo lo que pertenece al mundo para Dios es inmundo.
¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y aquí viene la quinta promesa. Y dice, y yo os recibiré. O sea, ojo, cuidado. Si nosotros no ponemos atención al contexto inmediato anterior a esto, de salir del mundo, salir de medio de ello y apartados de ello, y no volver a tocar lo que es del mundo, cuidado. Si nosotros obedecemos, hacemos eso, dice, y yo os recibiré. Ahora, si nosotros no obedecemos, cuidado, cuidado. O sea, Dios no nos recibe porque yo sea, le diga a los demás, no, yo soy evangélico. No, 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 no. Dios nos ha llamado con otro propósito. Y la sexta promesa, y seré para vosotros por padres, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Es lo que me decía el hermano Marcelo. Entonces, ¿por qué yo le tengo que decir a mi líder Padre, Padre espiritual? Tengamos cuidado, cuidado con estas cosas. A veces nosotros vivimos de tradiciones, hermanos, que vienen de antaño. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que estamos equivocados, debemos, es nuestro deber de cambiar, de corregir lo que está malo. Padre, solamente Dios es nuestro Padre. ¿Ya? Dios no es Padre de todo, pero sí es creador de todo. Él creó a todo el mundo, Él creó a todos los seres humanos, pero Padre es solamente lo que somos hijos. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Y termina, hermanos, la séptima promesa, hermanos amados, diciendo, y vosotros me seréis hijos e hijas. Qué lindo es Dios, hermano. Él sabía que en este tiempo el mundo iba a tener un tremendo problema, hermano. Ya que quieren igualdad y todo quieren, y ahora quieren hasta cambiar las palabras. Dios ya lo sabía. Y aquí nos dijo, y vosotros seréis mis hijos e hijas. Ahora bien, ¿por qué Dios dice esto? Porque en el tiempo, hermano, por eso es importante entender la historia. En el tiempo, en el ministerio de Jesucristo, hermanos amados, la mujer era un simple objeto, hermano, para la cultura. Un simple objeto, hermano, y no se respetaba como tal. Y Jesús, Dios quiso hacer la distinción. Para Él son hijos e hijas. Gloria al Señor. ¿Y quién lo dice? El Dios Todopoderoso. Que bendito sea el Señor. Y llegamos al versículo 1. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ya las analizamos, ya las vimos, puesto que tenemos tales promesas, hermanos amados, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mandamiento? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué continúa? Añade, ¿qué continúa diciendo? Perfeccionando la santidad. ¿Y cómo vamos a perfeccionar la santidad? En nosotros, en el temor de Dios. No es el temor a Dios, cuidado, cuidado. Es el temor de Dios en nuestro corazón. Cuando el temor de Dios está en nosotros, procuramos, hermanos amados, como hijos de Dios, de caminar y tratar de no ofender a Dios. Ese es el temor de Dios en nuestro corazón. Tratamos de no ofender al Dios santo, al Dios misericordioso, al Dios justo, al Dios verdadero. Tratamos de caminar, hermanos amados, diferente al mundo para poder agradar a aquel que nos tomó como hijo. ¿Se da cuenta? Ese es el temor de Dios. Entonces la santidad sí se puede, hermano, vivir en la vida de la persona, porque Dios no le pedirá jamás algo que usted no pueda hacer. Él siempre pedirá lo que nosotros sí podemos hacer. Bendito sea el Señor. Hay algo importante, hermanos amados, que también que vamos a seguir, y no se olvide, cuando estudiamos el capítulo 17 de San Juan, cuando estudiamos el capítulo 17,
del Evangelio de Juan, que podemos ir una carrerita al Evangelio de Juan, el capítulo 17, Jesús oró, ¿se acuerda? Oró en esta dirección por nosotros. Capítulo 17, verso 17, ¿qué dice ahí? Capítulo 17, verso 17 de San Juan. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad. No es que él estaba orando y estaba orando por nosotros y le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Luego, punto y coma, dice, tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es como un espejo, hermanos. Es como un espejo que nosotros nos miramos. En el espejo sabemos si estamos bien peinados. En el espejo sabemos si hay algo en nuestro rostro que hay que sacar, que hay que lavar, que hay que limpiar. Mis hermanitas, ahí se ven en el espejo a ver si la pinturita le quedó bien. Porque para eso es el espejo. Bueno, nosotros, hermanos, tenemos el espejo que es la palabra, es las escrituras. Y ahí nos debemos mirar. Y este espejo, hermano, va a reflejar lo que somos. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor decía, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Ella va a ir cortando, hermano, va a ir cortando aquellas ramas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y nos va a ir podando. La palabra del Señor. Por eso es que hay que tomar mucha atención. Dios bendiga a las hermanas que se van integrando, a los hermanos a través del Facebook. Hay muchos hermanos estudiando junto a nosotros el día de hoy. Gloria al Señor. Ahora bien, que Dios nos ayude. Vamos a ver otra cosa muy importante que nos enseña el Señor. ¿Ya? El Señor, hermanos amados, cuando Jesucristo comienza su discurso, comienza su predicación, comienza su sermón allá en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. No se olvide que el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7, o sea, Jesucristo era larguero para predicar. Entonces nosotros no tenemos por qué aburrirnos cuando un pastor, cuando un predicador empieza a predicar y ya van más de 30 minutos, van más de 40 minutos. Esperemos que Dios nos hable hasta que Él quiera. O si no, estaríamos, a Jesucristo le diríamos a este que es larguero. Y al apóstol Pablo, porque dice que toda una noche estuvo predicando, ¿ya? Y había un jovencito sentado en la ventana, ¿verdad? Escuchando. Y escuchaba a Pablo y se empezó a quedar dormido y se cayó. ¿Se acuerda y se murió, hermano? Se cayó del segundo piso y se dio el golpe y se murió. Entonces Pablo también no era tan cortito para predicar, se amanecía predicando, hermano, porque en su corazón estaba la pasión para que la gente y la iglesia entienda la palabra, entienda lo que es seguir a Jesús. Entonces, hermanos amados, por eso que nosotros debemos estar siempre, hermanos, en los estudios bíblicos. Hermanos, cuando se desarrolle la exhortación de la palabra, sea el centro de la reunión. Démosle tiempo al cántico, démosle tiempo a la oración, démosle tiempo al regocijo. Dancemos, hagamos todo lo que podamos ya dentro del servicio, pero luego hacemos un paréntesis, todos nos acomodamos y todo el mundo oye a Dios a través del predicador. Bendito sea el Señor. Entonces, nos ayuda el Señor. Y ahí en el Sermón del Monte, Jesús en el capítulo 5, verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿No es que Dios es puro? Y cuando habla de pureza, habla de limpieza. Nuestro corazón tiene que estar limpio. Hermanos, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Entonces, habla de un corazón limpio y nos dice el Salomón, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es engañoso. Entonces nos ayuda el Señor. Por eso que tenemos que cuidarnos. Estamos hablando acerca de la santidad. Un corazón limpio, hermano, es un corazón regenerado.
aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido perdonados, aquellos que hemos sido justificados, aquellos que hemos nacido de nuevo, vamos a procurar obedecer las cosas de Dios. Sí, hermano, vamos a procurar. El que no obedece los mandamientos de Dios no ha nacido de nuevo. Puede decir yo soy cristiano, pero si no obedece a la palabra, al mandamiento de Dios, entonces no ha nacido de nuevo. Todo el que ha nacido de nuevo, ha sido perdonado, ha sido justificado. Ya, hermanos amados, ha sido regenerado. Entonces va a obedecer la palabra de Dios. Porque una de las cosas importantes, hermano, es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Y Dios le ha dado, hermanos, nos ha dado a nosotros muchas promesas. Al Hijo de Dios, hermano, la Biblia está llena de promesas que nosotros tenemos que creerla. Anote, por favor, 2 Corintios capítulo 1, verso 7, ya hemos visto este hermoso, que nunca se le olvide este texto, hermano. 2 Corintios 7, 1. Tenemos muchas promesas, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, un corazón limpio, limpiémonos de toda contaminación de carne. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, vamos, hermanos amados, a ver lo que el Señor nos sigue enseñando a través de su palabra. Aquí ya vimos, hermanos, las promesas benditas que nos hace el Señor en el capítulo 6, el contexto anterior al verso 1 del capítulo 7. Pero veamos lo que el apóstol Pedro nos enseña en Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Y ahí vamos a ir entrando más y más en el tema. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Hermano Marcelito, ayúdenos. Ayúdenos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Mire lo importante que nos dice el Señor aquí. Y nosotros vamos a ir dándonos cuenta. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Hemos nacido de nuevo, hemos vuelto a la vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora nos hizo renacer y nos da las promesas, hermanos, para una esperanza viva. Aquel que nace de nuevo tiene una esperanza y esa esperanza lo hace caminar, lo hace creer, lo hace a ser fiel a Dios, porque le ha creído a Dios. Y ahora vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro. A la segunda, mire lo que continúa enseñándonos el Señor. También en el capítulo 1, también en el versículo número 3. Veamos qué nos dice aquí. Mi hermanita Luisa, por favor. Dele lectura al versículo número 3. Versículo 3. 3 y 4, por favor. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Gloria a Dios. Mire qué interesante si nosotros ponemos atención, hermano, a este texto. Nos dice el Señor, estamos hablando de las promesas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Él es quien nos da. Mediante el conocimiento. Qué importante es el conocimiento. Si usted no estudia, si usted no lee, nunca va a conocer las promesas.
Pero si usted escudriña las Escrituras, se va a dar cuenta de todo lo que Dios le ofrece a su pueblo, todo lo que Dios tiene prometido para nosotros. Por eso viene el conocimiento. El conocimiento viene cuando usted deja tiempo para estudiar las Escrituras, deja tiempo para meditar en ellas, lee la palabra de Dios, ¿ya? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Jesucristo. Entonces tenemos que conocer y tener un conocimiento acerca de él, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿ya? Gloria y excelencia, por medio de las cuales su gloria y excelencia, por hermano, nos ha dado preciosas y grandísimas, no solamente grandes, sino grandísimas promesas. ¿En qué consisten esas promesas? ¿Para qué nos fueron dadas esas promesas, hermanos? Para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes, escuche bien, de la naturaleza divina. ¿Se da cuenta la promesa gloriosa que tenemos? Vamos a ser participantes de su naturaleza divina, hermano, divina. Gloria a Dios. Habiendo huido, aquí está el consejo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Sí, pues todo lo que hay en el mundo se corrompe. Todo lo que nace en el mundo muere. ¿O no? Sí, pues. Todo lo que nace en el mundo muere, se corrompe, se corroe. ¿Ya? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que cuando recibimos a Jesucristo, nos arrepentimos porque oímos, ¿ya? El Evangelio, fuimos, hermanos, lavados con su sangre nos lava, nos limpia de pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. En ese momento Dios puso su naturaleza en nosotros. ¿Se da cuenta? Somos parte, tenemos una porción de esa naturaleza bendita de Dios dentro de nosotros, por eso que somos diferentes. Dice el hombre natural no puede percibir, pero nosotros sí. Nosotros percibimos las cosas de Dios, porque hay algo de Dios aquí, pues, hermano, dentro de nosotros. Somos parte de su naturaleza ahora. Lo que Dios quiere es que nos alejemos de todas las cosas del mundo. Nos apartemos de todo lo que ofrece el mundo, de todo lo que para nosotros era bonito antes. Nos apartemos y vivamos ahora para Él. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros meditemos en la palabra, pensemos, ¿estamos viviendo para Jesús? ¿Estamos viviendo para Dios? ¿Estamos haciendo lo que hacemos para el Señor? Qué linda es la palabra, hermano. Por último, el propósito, hermanos, el propósito es, las promesas de Dios están enfocadas en alejarnos completamente del mundo, alejarnos del mundo, ya alejarnos del pecado. Por eso dice que somos llamados a ser santos, ¿ya? Y santo es separado. Santo es tomar algo de aquí y separarlo. Entonces nosotros hemos sido separados. Dice que estamos en el reino de Satanás, allá esclavos, pero Dios nos tomó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora vivimos acá, en el reino de Jesucristo. Hay muchos en los días de hoy que toman muy a la ligera el pecado, hermano, y eso no es correcto, eso no está bien, eso, hermanos amados, no nos hace bien. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos amados, que veamos otra cosa importante que nos habla el apóstol Pablo. Y busque por mientras Romanos capítulo 8. Aquí hay algo importante que quiero compartirlo con ustedes. ¿Ya? Romanos capítulo 8. Hoy día somos hijos de Dios, ¿verdad? Hemos sido lavados, hemos sido regenerados, hemos sido cambiados. Hoy día somos hijos e hijas de Dios. Pero todavía, escúcheme bien, todavía no somos lo que seremos, lo que Dios nos ha prometido. Todavía
todavía no hemos llegado a esa estatura. Y ya lo vamos a estudiar. ¿Por qué? Todo aquel que tiene esta esperanza, hermano, en las promesas de Dios, se purifica para lograr un día lo que Dios nos ha prometido. Por eso es que nos apartamos y tratamos de vivir con la ayuda del Señor una vida diferente. ¿Ya? Veamos Romanos. Vamos a leer dos versículos, hermano. El versículo número 29 y el versículo número 30. Pongamos mucha atención aquí, ¿ya? A lo que dice el Señor aquí. Me gustaría mucho que mi hermano Víctor, mi hermano Carlos participara con nosotros y nos ayude a leer. Ya, tenemos Romanos capítulo 8, verso 29. Pongamos nuestros ojitos ahí, hermanos, en el versículo 29 de Romanos. Ya, capítulo 8, verso 29. Y son muy conocidos estos textos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Bien, una vez más digo que cuando nosotros leemos la palabra, pasan muchas cosas por alto que no lo logramos entender. Pero vamos a la meditación. Vamos a meditar. Vamos a ver qué nos enseña el Señor aquí. Hay 5 cosas importantes, 5 aspectos importantísimos aquí que debemos poner atención. Los primeros 4 pasos, hermanos, que hemos acabado de leer en estos 2 versículos ya sucedieron. Ya han sucedido. ¿Ya? Pero hay uno que todavía no. Analicémoslo. Volvamos al capítulo, al verso número 29. Dice, porque a los que antes conoció, ¿ya? Dice que Él nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Eso ya sucedió. Ya somos hijos de Dios. Él nos conocía desde antes y ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, eso ya pasó. Hoy día ya somos cristianos, ya se hizo activo en nosotros. Primero, ya antes nos conoció, antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Segundo, nos predestinó, ¿ya? Cuando habla de predestinó, es cuando Él ha trazado, hermanos amados, un destino para nosotros. Y eso se ha cumplido. ¿Cuál fue ese destino, hermanos amados? Que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Hoy día nosotros hemos sido predestinados y somos hechos como hijos de Dios, que hemos renacido, hemos nacido de nuevo, somos hechos ahora a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Esto ya sucedió, ya Cristo entró a nuestro corazón y hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, también ya sucedió. Tercero, ya primero nos conoció, nos predestinó, y dice que a los que conoció, predestinó, ahora los llamó. Y nosotros ya hemos sido llamados. También sucedió, ya se cumplió. ¿Cómo nos llamó? Por medio de la palabra, por medio del mensaje. Ya hemos oído la palabra de Dios que se nos predicó, ya el evangelio de Jesucristo, y hemos oído el mensaje y hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, ya hemos sido llamados. También ya sucedió. ¿Se da cuenta cómo es maravilloso poder ir meditando la palabra de Dios? Que es más fácil, hermano, poder entender el evangelio de Jesucristo. Nos llamó. Ahora, dice, y a los que llamó a estos también justificó. Eso también ya sucedió. La justificación es el acto en el cual Cristo pagó nuestra deuda. ¿Y cuándo fue eso? En la cruz. Pagó la deuda de nuestros pecados. ¿Y qué significa que nos ha justificado? Que no tenemos deudas con Dios. No tenemos deuda con el Padre. ¿Qué significa ser justificado? Es declarado sin culpa.
declarado sin deuda. Y eso Cristo lo hizo en la cruz. Y cuando nos llamó, nos perdonó, nos lavó en su sangre, ¿cierto? En la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, su sangre nos ha limpiado y hemos sido justificados. Ahora Romanos 5:1 dice claramente, Romanos capítulo 5, un poquito más atrás, dice, hermanos, justificados pues por la fe. Tenemos, es presente, Jesucristo nos ha justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, nadie que no sea justificado va a tener paz con Dios. Nadie. Solamente Jesucristo lo hizo. Su sangre preciosa que lava limpia nuestro pecado nos puede justificar delante de Dios. ¿Ya? Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio, no por méritos nuestros, no porque nosotros seamos más encallados ni más inteligentes. No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados. O sea, eso ya sucedió también. ¿Se da cuenta? Pero lo último que expresa el apóstol no ha sucedido. ¿Ya? Lo último, cuando dice, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice ahí? Glorificó. Y eso todavía no sucede. Eso sucederá cuando usted, hermano, se vaya de este mundo o cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces seremos glorificados. Entonces, hermanos amados, mientras no suceda este evento, mientras entre la justificación y la glorificación, que será cuando Cristo venga por su iglesia o venga por cada uno de nosotros, lo que está en el corazón de Dios y lo que nosotros debemos hacer es santificarnos. ¿Se da cuenta? Este es el proceso, este es el tiempo en que nosotros debemos santificarnos. Es aquí donde opera la santificación del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de la santificación, hermano, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y el mandamiento es para obedecerlo. Los que trabajan en el ejército lo saben. La orden es para cumplirla, no es para cuestionarla. Los mandamientos de Dios son para cumplirlos y obedecerlos, no para cuestionarlos. No es para decir, no, ya mañana me santificaré o cuando sea más viejo. No. Es hoy. Por eso es tan importante el tema de la santificación, hermanos amados. Nos ayude el Señor y nos bendiga en esta noche. Hemos visto, hermanos, solamente el primer aspecto que dimos como subtítulo de este hermoso tema. ¿Se da cuenta cuán profundo es? Entonces, tenemos varias cosas importantes que vamos a ir aprendiendo acerca de la santificación. Hermano querido, yo le pido de todo corazón que no se pierdan las próximas lecciones, que estemos aquí, hagamos un esfuerzo y vamos a ir, hermano, adquiriendo esa gracia, ese conocimiento que nos da el Señor para ir meditando en todo lo que el Señor nos quiere entregar. El siguiente subtítulo que lo vamos a tocar la próxima semana, le voy a preguntar, o el Señor nos está preguntando a nosotros, ¿qué entendemos por santidad? ¿Qué entendemos? ¿Ya? ¿O qué entiende usted como santo? Porque a veces pronunciamos la palabra, pero ¿qué es lo que logramos entender, hermanos, de esta palabra que a nosotros de repente nos choca, por hermano, cuando Dios nos pide santidad? Pero la palabra de Dios es maravillosa, nos va a ir enseñando, va a ir, hermanos amados, en nosotros, hermanos, va a ir produciendo esa alegría, ese gozo que produce la palabra del Señor cuando se estudia, cuando se profundiza. Que Dios les bendiga, amados hermanos.
Imagínense cómo pasó la hora, no nos dimos ni cuenta. Porque no hay cosa más linda que estar, hermanos amados, alrededor de la palabra del Señor. Cuando le voy a contar parte de experiencia, aunque no es bueno que siempre uno hable de uno, no es bueno, pero le puede servir. Cuando estudio, yo me encierro, me aparto un poquito para estudiar, bueno, y Marita, mi señora, me deja, ella sigue haciendo lo que tiene que hacer y se va, se acuesta y bueno, he tenido la gran bendición, hermano, la gran bendición, porque es una bendición de que sin darme cuenta ha llegado el alba, ha amanecido y he podido estar, hermano, con las escrituras, meditando, estudiando, y es algo realmente maravilloso. Yo le invito, hermano, le invito a los hermanos que están en el Facebook ahí, escuchándonos, ame la Biblia, ame la palabra de Dios. Y a mí me cuesta mucho, hermano, yo no tengo mucho, no tengo mucho la comprensión de lectura, me cuesta, por eso es que tengo que leer y estudiar el doble. Pero hay hermanos que tienen una capacidad, hermano, maravillosa de retener. Aprovéchenlo. Aprovechenlo, hermano, aprovechenlo, estudien, hermano, porque Cristo quiere que usted sea capaz de enseñar también a otros. Eso es lo que quiere el Señor, que usted se capacite, que usted estudie para que esté capacitado para enseñar a otros. Ese es nuestro deber, ¿ya? Y yo lo insto, hermano, que ame las Escrituras, hermano querido, y no se va a dar ni cuenta cuando usted va a estar aquí, en mi puesto, usted va a estar en este lugar. Y va a estar discipulando, va a estar enseñando a muchos más hermanos. Ese es el trabajo que Dios quiere que hagamos. Dios les bendiga, hermanos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda o algo que le llamó la atención. Es el momento para poder consultar, hermano, y preguntar. Siempre trato, hermanos, de que sea el tema lo más claro posible, sencillo posible, para que nosotros, hermanos, podamos ir aprendiendo hermano, y podamos recibir, ¿verdad?, la enseñanza de la palabra. ¿Alguna consulta, hermanos? O sea, ¿ha estado claro? Así con el dedito. O así. Dios le bendiga, amén, amén, amén. Qué bueno, hermano, ese es el deseo del corazón, de que sigamos creciendo, hermano, sigamos creciendo, vamos a seguir orando. Hermano, el deseo de mi corazón es que sean muchos los que estén aquí, que sean muchos los que se unan al Zoom. ¿Para qué? Para aprender, y si hay alguna duda, poder conversarlo y poder, hermano, y no le tengamos miedo. Yo invito a las hermanas, a los hermanos que están a través del Facebook, que se integren al Zoom. Intégrense, hermano, yo le envío el link y usted puede, o invite, hermano, invite a usted a sus conocidos, a sus familiares, para que estén aquí y podamos ir aprendiendo de la palabra del Señor. Hermano, este tema, hermano, es tan profundo, tan grande, que va a ser difícil que lo terminemos, porque realmente es profundo. Pero con la ayuda del Señor vamos a continuar la próxima semana, profundizando un poquito más acerca de este maravilloso tema, acerca de la santidad. Hay una santidad progresiva, hay una santidad inicial. Hermano, todo esto el Señor nos enseña a través de las Escrituras. Cómo Dios nos llama a que podamos perfeccionarnos en la santidad. ¿Cómo es eso? Bueno, la Biblia nos enseña, y eso vamos a ir viéndolo paso a paso, hermanos queridos, para seguir creciendo. Yo estoy muy contento por me escribe mi hermana María Segura, de allá de San Bernardo. Ya llegó a su casita, andaba de paseo por allá por la 10ª región, y dice: saludo, hermano David, qué grande y poderosa palabra el Sermón del Monte. Somos benditos por su palabra. Sí, pues, hermano, sí, es maravilloso. Hermano, el Sermón del Monte es la regla de vida de la iglesia. Si nosotros no logramos, hermano, entender, estudiar el Sermón del Monte,
es porque sabemos muy poco del Evangelio. Hay que poner atención al Sermón del Monte. No se olvide que Jesucristo termina su sermón con estas palabras, diciendo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dio con ímpetu contra aquella casa, y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. Pero luego añade: pero aquel que oye y no hace estas palabras. ¿Qué palabra? ¿De qué palabra está hablando? Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. O sea, tenemos que conocer lo que Cristo dijo. Si no hacemos lo que está ahí escrito, seremos comparados con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Ya? A veces nosotros nos quedamos con la imagen, ¿verdad?, de que un hombre construyendo una casita arriba de una piedra. No, eso no es así. O un hombre construyendo una casita en la playa. No, hermano, habla de nuestra vida, habla de conocer lo que Cristo dijo en el mensaje, ¿ya? Que comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. El que oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena. Subieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra casa y fue grande su ruina. Entonces ayúdenos el Señor. Maravilloso. Dios le bendiga, hermana Mari. Dios le bendiga. Esta semana tomaré contacto con usted para hacerle llegar la Biblia. Ella fue la que se ganó la Biblia, hermano. La Biblia se llama Santiago, imagínense. Se vino de allá la Biblia y ahora se vuelve para allá. Gloria a Dios, Dios le bendiga a mi hermana. Tiene un testimonio bonito la hermana Mari, porque dice que estaba orando al Señor para que Dios le dé una Biblia de estudio, le dé la oportunidad de adquirir una Biblia de estudio, y Dios se la regaló, por hermano. Y de aquí se la vamos a enviar a Santiago. Dios bendiga a mi hermano Manuel Vargas, allá en Puerto Aysén. Hermanos amados también están junto a nosotros. Así que hermanos y hermanas que están estudiando, que Dios les bendiga grandemente, hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle gracias, Señor, por lo que nos enseñaste. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy día. Y te pido que guardes esta palabra en mi corazón. Mi hermanita Luisa. Sí, amén, mi hermano. Saludos a mi hermano Marcelo, también a mis hermanos que están conectados. Es para, hermano, pedir que me ayuden a orar por mi hermano Ezequiel, que él fue trasladado a Santiago la semana pasada, por eso igual no me pude conectar el jueves. Justo ese día lo trasladaron desde Aysén acá a Coyhaique con un problema cardíaco. Él es un hombre joven, tiene 36 años, y lo trasladaron a Santiago. Tuvieron que hacerle una intervención en arteria y creo que salió mal ayer. Así es que tienen que esperar una semana más para que vuelvan a hacerle otra intervención, a ver si queda bien y pueda estar de vuelta en la casa. Amén. Así que, bueno, le encargo las oraciones, por favor. Amén. Amén, hermanita Luisa, vamos a orar. Qué bueno es esto, hermano, qué bueno es esto, porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar el uno para con el otro y poder, hermanos, creer que Dios puede responder nuestra oración conforme a su voluntad. El día martes estábamos en la radio, hermanos, en el programa, y nos llamó muy afligida una hermanita pidiéndonos la oración por una hermana joven, hermano, que le había dado un ataque, un accidente vascular, y lamentablemente, hermano, de un día para otro, el día de ayer falleció. Entonces estamos oramos en la radio, oramos por la familia. Ayer oramos con mi hermanita, estaba desconsoladita ahí, porque somos humanos. Y qué bueno, hermano, qué bueno es, mientras me llamaba por teléfono, yo decía: hijita, no corte, vamos a orar. Y ahí mismo en el teléfono orábamos, le pedíamos a Dios el consuelo, la fortaleza. Y eso es lo que debemos hacer, hermano. Cada vez que un hermano, una hermana pide la oración, hermano, yo le pido por favor
que nosotros nos apartemos un poquito, dejemos nuestras actividades en cualquier hora del día, dejemos a los hermanos que están en el Facebook también, pues, les pido que dejemos un momentito de tiempo durante el día y apartemos un tiempo para orar, para orar. Créame, hermanos, que uno lo puede hacer en el trabajo, de repente me llaman y yo aparto un tiempito, me retiro de la oficina, me voy por último a una bodega que tenemos ahí, pero oro al Señor, porque créame que nosotros como humanos pasan los minutos, pasan las horas y nos olvidamos. Y de repente nos damos cuenta, ay, me pidieron la oración y no oré durante todo el día. Dios bendiga a mi hermano Ramiro que está ahí junto a sus pequeñitas. Dios les bendiga a la familia, gloria a Dios. Entonces, amados, oremos al Señor. Apartemos un momentito de tiempo de cuando alguien nos pide la oración y hagámoslo de inmediato. Hagámoslo de inmediato en cuanto podamos, hermanos, y nuestra oración va a ayudar mucho, 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 mucho a nuestros hermanos que lo necesitan. No se olvide que Jesús dijo que debíamos orar el uno para con el otro. ¿Ya? Hay oraciones que son completamente privadas, que nos encerramos en nuestro cuarto y estamos en secreto con Cristo. Pero hay oraciones que son colectivas, que los hermanos nos piden la oración como nosotros pedimos también la oración a los demás. Esa es una enseñanza que nos ha dejado el Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias al Señor por todo lo que nos enseñó y vamos a orar por mi hermano Ezequiel, ¿ya? Y lo vamos a tener también en nuestras oraciones privadas, ir orando por él. Así que Dios les bendiga grandemente. Ayúdenme a orar, por favor, para darle gracias al Señor y también presentar a mi hermano Ezequiel, que Dios en su misericordia, en su amor, obre. Él puede hacerlo, hermano, tiene todo el poder y es tan misericordioso el Señor. Oramos. Padre, si no hubiésemos abierto tu palabra, Señor, ignoraríamos todo lo que hoy día nos has enseñado. Pero gracias te damos. Gracias te damos porque nos has dado el privilegio, la oportunidad de poder estar junto a nuestros hermanos escudriñando tu palabra. Comenzamos hablando de tu santidad. Dios es santo. Qué importante es que podamos conocerte, Señor. Conocer de tus atributos. Dios mío, pero cuán importante es reconocer y lograr comprender que tenemos un Dios santo. Y nosotros debemos vivir como vive ese Dios. Y nos llamas a ser santo porque tú eres santo. Y hoy día hemos entendido, Señor, que tú jamás nos vas a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Y por eso que reconocemos nuestra incapacidad. Pero gracias, Señor, gracias, que has enviado a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, nos enseñe a orar, nos guíe en nuestro caminar, nos dé el entendimiento que necesitamos, la fuerza, Dios mío, que pedimos a diario. Y ese Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, Dios mío, y podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, caminar conforme tú nos exiges y nos pides. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, gracias por los que están a través del Facebook, Señor, aprendiendo de tu palabra. Graba este mensaje, esta enseñanza en lo más profundo de nuestro corazón. Y danos la sabiduría necesaria y la capacidad para poder, Señor, ponerla en práctica, aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos, mi Dios, humildemente y de todo corazón por nuestro hermano Ezequiel. Señor, tú le conoces. No sabemos, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para con él, para con la familia. Pero, Señor, oramos. Y el deseo de nuestro corazón, y te lo hacemos llegar, Señor, es que tú le restaures, le sanes. Es el deseo nuestro. Y por eso que oramos y te pedimos que extiendas tu mano de misericordia y lo levantes, Señor. Crea tejidos nuevos. Todo lo que esté dañado, puedes, Señor, sanar, restaurar.
Dios mío, pero todo se haga conforme a tu voluntad, porque sé que lo que tú haces es perfecto y es bueno. Gracias, Señor, porque sé que nos has escuchado. Bendice, Dios mío, a todos los que hemos estado en esta noche, Señor, conectados, y los que van el día de mañana y en adelante a escuchar la enseñanza de tu palabra. Sean también grandemente bendecidos a través de ella. Prepáranos para la próxima semana para estar aquí y seguir escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, al despedirnos. Tu bendición sea con nosotros y con todos tus hijos. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un placer verles y a todos los hermanos que están a través del Facebook. Que tengan un lindo fin de semana. Amén, Dios hermano. les bendiga, hermanito, a todos. Chao, hermanos queridos. Chao, Dios los hija. bendiga. Chao, Chao, pequeñas. hermano. Mi hermano Marcelito, Dios les bendiga. Saluda a la hermana Martita por ahí. Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Gracias. Lo vamos a despedir de nuestros hermanos del Facebook. Deseándole toda clase de bendiciones. Gloria a Dios. Y invitándoles, hermanos, para la próxima semana. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias.